¿Se enferma o qué? Me dio un gripón. Y así diste... Pero le digo a Juan que creo que fue detox de una homeopatía que que empecé a tomar. Ah, es probable. Así, crisis curativa. Esto es tercera O sea, llamada. Pero ya no te sientes mal. Vitoxina. No. Tercera llamada. El lunes y el martes estaba así. Y ayer, el miércoles. Es viernes, ¿no? El miércoles. ¿Y la última función de Masa la viste así o...? No. Ay, no. O sea, No, te no, enfermaste no, no. después. Pero el lunes. O sea, ya Masa Madre Ya. acabamos el 25 de abril. Sí, no. No. Ah, no, espérate. Ya Ok. pasó una semana después. Ya. Sí. Bueno. Pero andaba muy fresca bailando en una terraza el viernes. Ah, Dándolo ahí está. todo. Fue llegar Fue mi al cumpleaños, ajá. O sea, llegué al cumpleaños y el cumpleaños dijo, Ahí te va. este año no lo vamos a vivir con todo lo de Urano, se suelta. Ándale, Se soltó. por ahí. Ajá. Muy Bueno, gusto. pero qué bueno que ya estás de salida. Ya, no, ya salimos. Nada más un poco la voz sexy. Prevenidos. Está perfecto, no importa. Que ante eso uno no puede hacer nada. Cuando el cuerpo quiere ser sexy, Así me vino, ni modo. así viene de fábrica. Bueno, chicos, vamos a darle que ya van a dar cuarta llamada. Ok. Queda prohibido tomar fotografías y video. Favor de apagar sus teléfonos celulares. Esto es cuarta llamada. Cuarta llamada. Bienvenidos a Cuarta Llamada, un conversatorio entre los que hacemos el teatro posible. Hoy están con nosotros Paola Madrigal y Juan Cabello. Chicos, bienvenidos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Qué bueno que están acá. La idea es que platiquemos de teatro, de la vida, pero sobre todo que nos la pasemos bien. Me encanta. Buenísimo. Estamos listos. Oigan, a mí hay algo mucho que me interesa del teatro, y es que los personajes en muchos textos no se revelan necesariamente de frente, ¿no? Como que normalmente medio que se asoman, quizás de pronto en una pausa o en una contradicción o quizás en alguna conducta. Y creo que con ustedes dos hay algo muy particular que viene desde lugares muy distintos. Paola, tú vienes como pues mucho desde la actuación, pero también desde tu trabajo como acting coach, acompañando los procesos de los personajes, como toda la parte del cuerpo emocional, la cadencia y el acento, etc. Y tú, Juan, pues también es súper amplio, ¿no? Es la actuación, pero la dramaturgia, la dirección, la producción, y también desde la creación de Nocturno Teatro, que es esta productora o este espacio para impulsar los proyectos propios, pero también los de alguien más. Entonces, por ahí un poco quisiera empezar. Cuando trabajan sobre un personaje, ¿qué suelen mirar primero antes de intentar entenderlo? Yo creo que yo me fijo mucho en las relaciones que tiene, en el tipo de relación que tiene con los otros personajes y qué le detona y qué provoca. Como que eso para mí me empieza a dar empieza a romper el cascarón de mi investigación. Sí. Para mí tiene que ver con los sueños, con los anhelos. Siento que algo muy bonito de acercarme a un personaje, de ponerme en los zapatos de alguien más, es además de empatizar con sus dolores, pero siento que eso se va como cociendo a fuego lento. Para mí el primer encuentro tiene que ver con el anhelo, con el sueño, ¿no? Con eso que hace que le brille la mirada al personaje. Y creo que compartir por unos momentos como el sueño de alguien más es un regalo maravilloso. Qué lindo. Sí. Oye, Paola, y tú en tu trabajo como actriz y como acting coach, ¿qué señales te indican que un personaje empieza a aparecer en el cuerpo de un actor? Es que, va a sonar cliché, pero sí creo que no hay una regla a todos los actores nos pasa esto. O sea, creo que es un camino muy personal. Lo que sí procuro cuando estoy coachando es que sí, que se habite
estoy ahorita muy clavada en una línea de que se habita la energía del personaje, más allá de las formas y de trenes de pensamiento, sino que como con todo eso configurar una forma de estar, un comportamiento. Y en mi trabajo sí soy muy... Y también las invitaciones que he tenido en los últimos proyectos me han dado oportunidad de sí poder crear algo que se aleje de mí. Y eso me encanta. O sea, lograr que una transformación me encanta. Entonces, eh, sí, sí, sí procuro también cuando estoy guiando o acompañando a alguien que aprovechar las posibilidades que tiene esa actriz o ese actor. Que a veces siento y sobre todo para trabajo en pantalla, a veces creo que hay una idea de no, mientras más chiquito mejor. Y yo creo que no hay o sea, no está asociado que es la contención que trabajamos a cámara con trabajar una transformación y crearla y entrar en otra cosa que no sea Paola, pero ahora se llama Susana, ¿no? O sea, sino crear a esa Susana, cómo habla Susana, cómo se para, cuál es esa energía, qué le detona el otro, qué quiere provocar. Sí, soy una clavada de las capas de las posibilidades que hay, me encanta, Está buenísimo, me qué lindo. encanta. Oye, Juan, y tú desde todas estas diferentes aristas que tienes, em, porque como decíamos al principio, no solo es el ser actor, es el ser director, productor, dramaturgo. ¿Qué te ha revelado el ir cambiando de lugar dentro del mismo oficio? ¿Qué me ha revelado en mi propio proceso, Ujú. dices? Pues, ay, ¿qué me ha revelado? Como de mí la capacidad de habitar distintos lugares. O sea, disfruto mucho el escenario, ¿no? Lo gozo, estar ahí, ¿no? Encarnando, jugando con el otro, pero también disfruto mucho esa especie de anonimato del productor, ¿no? De un anonimato, pero que está permeando en todas las aristas de cada proyecto. Disfruto mucho también la dirección desde compartir, ¿no? Guiar procesos, acompañar crisis, como crear ese mundo visual. Y como dramaturgo, pues siento que es un espacio como muy íntimo. O sea, creo que de todos, incluso más que la actuación, en la dramaturgia encuentro una desnudez que no hallo en otra parte. O sea, me siento atravesado por la mirada del otro cuando está a punto de abrirse una obra que yo escribí, ¿no? Es como no solamente verme en el presente, sino en muchos otros tiempos. No sé cómo explicarlo, pero hay mucha vulnerabilidad. Y siento que ese elemento, la vulnerabilidad, permea a todos. O sea, el trabajo del teatro, ya sea como productor, que es muy ejecutiva la cosa, ¿no? Este, o en cualquier otro de los aspectos creativos, hay una especie de vulnerabilidad. Y, y encontrar esas distintas vulnerabilidades en mí y compartirme desde ahí, pues es un regalo también. Ujú. Cuando yo siempre pienso cuando leo un libro y estoy intentando empezar como a entender un personaje, como que la primera lectura, y no me refiero a que haya terminado el libro por completo, pero como lo primero que estoy yo percibiendo del personaje, de pronto me puede generar como una cierta, digamos, desconfianza, entre comillas, y medio que trato de analizar hacia dónde va. ¿Les pasa a ustedes algo similar donde de pronto se tienen que echar para atrás y decir, ay, no sé si estoy yendo en la dirección correcta o si esta primera capa es la que es y desconfían un poco de Ujú. eso? Sí, totalmente. Creo que mis primeras lecturas es, pues sí, como con el corazón abierto, ¿no? La mirada muy abierta para descubrir qué hay ahí, pero también de mucha desconfianza de en qué momento está mintiendo este personaje, ¿no? O en qué momento yo quiero leer algo que no está necesariamente ahí. O quiero salvar este personaje porque quiero, como lo quiero hacer y ya me estoy enamorando de él, ya lo estoy salvando de muchas cosas, ¿no? Y de pronto, pues eso, siento como que hay que echarse para atrás y decir, no, aquí sí, aquí sí está más compleja la cosa. Sí, 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 sí. Yo no sé si mi palabra sería desconfianza. ¿Ok? eh, Creo que sería más como curiosidad. Mm, Y, y, y justo, o sea,
creo que ese filtro que dices de yo, Paola, quisiera que, pues sí me tengo que poner así de no, a ver, dale chance que esta mujer es así y su conflicto es tal y su crisis es tal y su virtud a lo mejor no existe y, 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 y me encanta la posibilidad de jugarlo cuando me doy chance, porque cuando estaba más chavita era como, no te, que quería que todo fuera muy correcto y ahorita es como, no. Y lo que te decía hace rato, o sea, mientras más ajeno y que diga cosas que yo jamás diría, más lo gozo. Pero sí creo que es importante tener ese momento de hacer el alto, no sé si necesariamente tan así para atrás, pero de hacer el alto y observar quién es, más allá de la que yo puedo ser o quisiera ser, y, llevarlo a lo más, ¿no? O sea, y creo que eso es una de las cosas súper lindas que tiene el teatro, porque no sé si suceda igual en el trabajo audiovisual, que es tan rápido y es una toma y ya quedó, bye, o son varias, pues, pero en ese rato quedó. Y en teatro, trabajo de mesa, exploraciones, improvisaciones, o sea, depende de quién dirija, hay muchas posibilidades de descubrir muchas cosas. Y creo que esa es algo que me encanta que nos regala el teatro, ¿no? Aparte de la posibilidad de justo de ponerte ahí a darle vida a otra persona, em, ese proceso de ir descubriendo. Y me ha pasado que así, última función y que no falle el que acabo de darme cuenta que, claro, porque pues es todo vivo y estamos ahí y el otro personaje también está descubriendo otra forma de abordar ese momento y ya te detona una rayita distinta que dices, ah, claro, eso es lo rico, creo, también. Qué lindo. Oye, Juan, tú en 2018 pues fundas Nocturno Teatro, que es esta compañía y este espacio de gestión y de producción. Y creo que pues me parece importante porque una cosa es escribir una obra y otra muy distinta es construir toda una estructura pues para que esa obra pueda existir. Ujú. Cuando la fundaste, ¿qué necesidad de teatro querías atender que no estabas encontrando en otros espacios? La fundé muy joven, la fundé en 2008, hace 18 años. Estaba yo en la carrera todavía y y yo quería crear algo que fuera un espacio que no se asociara a mi nombre necesariamente, ¿no? Estaba en segundo de carrera de actuación y entendía que quería crear un espacio donde pudieran, pues sí, entrar otros creadores y utilizar esa plataforma como trampolín para crear sus ideas, sus proyectos, para generar intercambios, ¿no? Y que en mi imaginación era como un ente que iba avanzando y madurando solo sin que yo estuviera necesariamente ahí, no sé, eran como sensaciones. Como decía, bueno, estoy estudiando actuación, pero también me gustaría crear algo que sea como una plataforma, una compañía que esté ahí acompañándome. Nunca me imaginé lo que pasa ahora, que es que mi tiempo está enfocado en esa compañía, ¿no? Que se volvió mi proyecto de vida y ahora pues un proyecto que comparto con Geraldine Nájera, somos socios de la compañía y que efectivamente se volvió un espacio donde otros artistas pues han creado sus propias obras y más bien ahora estamos en el proceso de regresar a casa y decir qué es lo que queremos hacer nosotros. Como dejemos de decir que sí a todo lo que se nos presenta y más bien como cerremos tantito las puertas, incubemos y qué queremos contar, desde dónde. Se ha ido transformando y sí se ha vuelto un ente como que de pronto se abre puertas que me sorprenden. Y eso, son 18 años ya de esa idea, de esa primera producción escolar, pero 18 años de mucho aprendizaje y de muchas relaciones muy, muy ricas. ¿Ha cambiado en el camino tu forma de escribir
desde que tienes mucha más conciencia de lo que cuesta producir una obra. Sí, totalmente. Totalmente, y también me ha pasado, ahora me pasó con El misterioso caso de la sombra, que en la primera lectura yo salí pálido y dije, esto no funciona, esto no es, y como veía todo el trabajo que ya habíamos hecho y lo que venía, decía, no puede ser, está mal. Y Gerald me dijo, cálmate, está increíble, funciona súper bien. Pero sí, creo que me he vuelto más cuidadoso en elegir textos y también en crearlos, como en elegir historias, temas, ¿no? Personajes de los que quiero hablar, definitivamente. Ujú. Y ahora que dices que les gustaría regresar un poco más hacia pues sus intereses propios artísticos, Ujú. ¿hacia qué tipo de proyectos te interesa caminar? Pues han pasado muchas cosas, soy papá desde hace 3 años, entonces siento un compromiso de hacer teatro para infancias. Em, y también un poco lo que hemos hecho con En el misterioso caso de la sombra y Ernest y Bottom. Teatro que toque el corazón. Como teatro, historias que toquen el corazón. Y eso, como. Esa sigue siendo nuestra intención, creo, ¿no? Ujú. Ahorita que mencionas a Ernest y Bottom, que es esta comedia eh, clown que está escrita y dirigida por Gerald Lee y que además está musicalizada en vivo, que son estos dos adultos mayores, ¿no? Que tienen personalidades pues totalmente opuestas y pues al final comparten una habitación y entre juegos y medio que intentos de escape y de complicidad, pues van tejiendo una amistad muy entrañable. Creo que el cuerpo cuenta una historia sin depender de la palabra. Ujú. ¿Qué lugar encontraste como actor en una obra donde el gesto y el ritmo y la mirada cargan tanto sentido? Mm. Pues encontré un reto para empezar, porque mi formación viene del realismo y luego estudié Shakespeare, ¿no? Y de pronto acercarme a la actoralidad desde el gesto, con una precisión absoluta, ¿no? Y mueve el brazo y la mirada y tac, como ese ritmo propio del clown, pues fue un reto. Y también como gestos más grandes, ¿no? Movimientos no solamente precisos, sino como muy expresivos, muy grandes. Pero bueno, encontré un vínculo con el público desde el cuerpo y encontré también una potencia en lo que sucede al interior del actor desde otro lugar. O sea, sabemos que el pensamiento, ¿no? Sí va rebotando en el público. La emoción, ¿no? Sabemos que toca a los espectadores. Si es auténtica en el cuerpo del actor. Pero en una obra sin palabras, en una obra donde todo está recargado en el movimiento, en el gesto, en la mirada y en la verdad de esa mirada, pues se redimensionó eso para mí. Entonces, sí había en esa obra mucho trabajo interno para llegar al espectador. Eso, creo. No sé si respondí la Sí. pregunta. ¿Qué cambia cuando una obra familiar pues no intenta simplificar la emoción, Mm. sino más bien abrirla desde el humor? Mm. Em, pues cambia la experiencia primero del público, siento, ¿no? Como que uno de los comentarios más concurrentes era, pensé que veníamos a algo más tranqui. ¿Sabes desgarrar? Así de, ay, Sí. llorar en domingo a esta hora, qué intenso, ¿no? O papás me decían, oye, mi hijo sigue llorando, ¿no? Como preocupados. Y yo, ¿qué pasó? Bueno, se murió su abuelita hace poco. Ah, Oh, bueno, pues está bien claro. también que llore, ¿no? Claro. Este, mm, y siento que también lo que queríamos era que la experiencia no solo fuera para las infancias, sino que fuera para todo aquel que se atreviera a ir al teatro, ¿no? Y entonces que se abran conversaciones en la familia de temas más complejos, pues me parece muy valioso, ¿no? Hablar sobre la pérdida, sobre lo que nos duele, lo que nos hace llorar, ¿no?
En el caso del misterioso caso de la sombra, hablar sobre las reconfiguraciones familiares, ¿no? El alcoholismo, que además es muy común en nuestro país, ¿no? Como hablar de esos temas, siento que se vale y es necesario al interior de las familias, independientemente de la edad. Sí podemos como escoger las palabras, pero creo que lo peor que podemos hacer es evitar los temas. Sí, ahorita vamos a entrar un poco más en eso. Ok. Después de tantos años y de pues muchas funciones que ha tenido Ernest T. Bottom, ¿ha cambiado tu relación con el personaje y con ese universo con el paso del tiempo? Sí, sí ha cambiado la relación con el personaje. Es un personaje que me ha enseñado mucho. Es un personaje, pues, eso, un viejito. Y cada vez tengo que actuar menos. Ay, estoy más cerca. No, ¿sabes qué? Como mucha compasión. Es un viejito amargado, molesto con la vida, ¿no? Como con cosas guardadas. Y ahí me agarró, desde ahí me agarró, como decir, a ver, Juan, ¿no? ¿Qué onda? ¿Para qué pasársela así, ¿no? Y y su compañero, Bottom, es un enamorado de la vida que le sonríe a todo, ¿no? O sea, que todo es una sorpresa. Entonces, ver como esa posibilidad, pues me ha enseñado mucho, la verdad, como a tomármelo menos en serio. El clown en general te enseña eso, a reírte un poco más de ti. Y creo que me hacía falta y por eso llegó esa obra. Y sí, ha sido un proceso muy bonito. Qué lindo, es un muy lindo proyecto. Sí. Sí, yo Sí. sí lloré y sí lo disfruté. Lo Entrañable. disfruté mucho, la verdad. Ay, qué muy bueno, lindo. querido. Oye, Paula, y en esta parte de ser acting coach, creo que es lindo porque acompañar a un actor, pues no es actuar por él, es ayudarlo a encontrar algo que ya tiene, pero que quizás no sabe cómo usar. Cuando acompañas a los actores, ¿qué es lo primero que observas antes de intervenir? Ujú. ¿Qué es lo primero que observo? ¿Sabes qué? Justo en general la dinámica que más común, digo, que más practico es que llegan como si ya fuera el casting. Entonces observo su propuesta. Em, y en paréntesis quiero mencionar, me encanta acompañar a los actores. O sea, me encanta que descubran otras, o sea, como sí, Posibilidades. otras posibilidades y cómo exponenciar lo que traen, lo que tienen ahí. Que a veces, y yo también cuando alguien me acompaña a preparar un casting, pues sí, o sea, la mirada de alguien es muy importante en lo que hacemos. Y esta cosa trendy ahorita del self-tape, que estás tú, y que a veces tengo compañeros que yo no lo he logrado hacer, o sea, que se graban ellos la réplica y yo digo, no, o sea, esto ya es un nivel muy avanzado. Em, Eso creo que es muy, a mí como actriz me es muy valioso que alguien me acompañe y me fascina acompañar y eso lo que te digo, exponenciar las posibilidades. Observo más, o sea, la escena y me ha pasado en muchas ocasiones que a veces lo que no está pasando, que no está pasando la escena no porque la escena no esté comprendida o el trabajo actoral, sino por un bloqueo más del actor con actuar. Y eso es súper interesante porque pues digo, también me ha servido mucho cuando estudié coaching ontológico, que es otra cosa, es un tema más de aplicado a la vida o a grupos. eh, y se basa mucho en la ontología del lenguaje, en los actos del habla. O sea, para mí todos esos universos tienen mucha relación con estas cosas que me apasionan, desarrollo humano y la actuación. Pero a veces, o sea, cuando empecé a hacer esto, que llevaba el mismo denominador coaching, me decían, ¿es lo mismo? Y yo, no, para nada. Y no es, pero cómo me ha servido tener esa formación para acompañar actores, porque muchas veces justo el tema va más de una traba de lo que sea, ¿eh? Este no es mi ángulo, a
a inseguridades más profundas, al tema de la escena, o sea, el confrontarse con lo que esa escena está pidiendo para que suceda. Y, y pues a veces también es parte de lo que veo, que ya con un acompañamiento logramos que el actor juegue. Veo mucho también, digo, es que no es una respuesta para todo el mundo, pero sí me pasa, y creo que es algo natural que nos pase a los actores, que lo queremos hacer bien. Y es algo que en lo que trabajo mucho. O sea, date chance de regresar al, a lo valioso del juego y de hacerlo y de explorar como si fuera un ensayo, ¿no? O sea, porque ya tenemos la idea, lo que les comentaba hace rato, o sea, en cámara no tenemos tanto este tiempo del proceso que hay en la actuación de explorar, de ir a rincones que sabes que no van a pasar en la escena, pero que si el director te da cancha, pues lo juegas y lo exploras. Y, y a veces sucede mucho que está esta idea de esta escena sucede así, con la voz hablada así, con este tono así. Es una de las miles cosas que observo, ya hablando solo de la ejecución de la escena. Y que a veces nos atoramos mucho, y me incluyo porque soy actriz, en quererlo hacer bien. Y creo que, pues, actuar por algo en inglés se dice play, ¿no? O sea, es explorar y las posibilidades son infinitas, infinitas, infinitas. Ujú. O sea, en todo esto estamos hablando de la parte emocional, de la parte psicológica, de la parte conductual, de la voz. ¿Qué cambios empiezas a ver cuando todas estas cosas dejan de estar por separado y empiezan a integrarse? ¿Cómo puedes empezar a detectar que el actor ya agarró la onda de empezar a combinar todo esto y ponerlo al servicio? Sabes que con los años que ya llevo haciendo esto, hay cosas técnicas muy simples que me dicen rapidísimo. En la voz, en la mirada, en el estar. O sea, una cosa, si yo estoy aquí con lo que está sucediendo, es bien difícil que yo esté haciendo esto. Es algo que pasa en el cuerpo por sistema, no por, o sea, nos delata. Y, y cuando está conectado, digo, yo también hago uso de que yo me dedico a esto como actriz para también dar el juego. Y eso pasa mucho en mis sesiones de coaching, que entro a la escena con el otro y hay una réplica que ayuda a que la escena suceda, ¿no? Y que no se quede el otro solo, que de eso va, que nos acompañemos, bueno, que yo lo acompañe. Y sí, ahí me puedo dar cuenta cuando está pasando, ¿no? Y cuando el cuerpo está conectado con la voz, ya por las cosas que me he puesto a entrenar. Y eso, si no está pasando, sí paro en seco y nos ponemos a hacer algo para guiar al actor a que haga el juego. Una vez Juan vino a... ahorita me acordé, ahorita que estaba viendo de fondo. Yo, ay, sí es cierto. Y creo que pasa mucho esto de la desconexión de todo. O sea, es que es complejo. La actuación a veces es como, no, es muy interesante porque lo hacemos todos, es muy simple, está en nuestro cotidiano. Creo que actuar a veces está en el cotidiano, o sea, no te multan y empiezas a sacar un personaje, todos los seres vivos del universo, y estás actuando, pero no estás consciente y no aspiras a cobrar por eso. Claro. Como nosotros aspiramos a cobrar por eso, tenemos aquí un peso de lo tengo que hacer bien y tengo que hacer la mejor, y hay toda una cosa que sabemos ahí rara en nuestra carrera de cómo hacerla y demás, que presiona muchísimo. Pero justo cuando veo que los actores traen como esa carga, me enfoco mucho en, a ver, vamos desmenuzando el pollo. Vamos soltando esto que no nos está dejando jugar. Y sí es bien rico cuando ellos se dejan acompañar y ellas se dejan acompañar en lo que voy guiando y que dejan que suceda. Y yo lo estoy observando, o sea, como coach eres como director, estás como testigo observando que suceda.
Y lo que más me da satisfacción es que ellos se den cuenta y que les caiga el 20. O sea, que lo perciban ellos. No yo solo verlo, ¿no? Sino que lo perciban. Ay, ¿qué dices? ¿Qué parte de de la vulnerabilidad has aprendido cuando estás acompañando todo este proceso que al final no te pertenece a ti, pero lo tienes que cuidar? Ujú. De la vulnerabilidad en general del otro en mí. De los actores. Justo, a ver, creo que tenemos una idea, me lo traigo a mí, tal vez tengo una idea de que vulnerabilidad nomás es, ay, me suelto llorando porque algo, y también hay vulnerabilidad en hacerte fuerte y ya sé qué es lo que hay que hacer. Desde otro lugar, tal vez. Em, y es que para mí, la verdad, el hecho de querer representar a alguien ya me parece lo suficiente vulnerable. O sea, es tiene una o sea, a lo mejor y es muy sexy para la gente que no se dedica a esto, creo yo, por cómo nos abordan, ¿no? De que: "Ay, qué padre que eres actor". O sea, hay una admiración que también puede ser fascinante de si estás muy parado en el ego de: "Ah, claro, yo soy actor", y ponerte ahí. Eh, pero en sí, el oficio es un oficio que demanda que estés consciente o no, te estás poniendo en un lugar muy vulnerable de tu forma de existir en general. Y yo como creo que dirigiendo o coachando, pues sí eres testigo de eso y lo que más he aprendido es a honrarlo y cuidarlo. Como me gustaría que a mí se me cuidara, ¿sabes? O sea, ujú. Mm. ¿Te pasa igual? Sí, bueno, creo que es un espacio de cuidado, ¿no? De cuidado y de entender que estamos o están los actores como ofrendando algo muy, muy íntimo. Y creo que eso requiere de mucho respeto y cuidado, justo. Este, mm, y uno no sabe en realidad qué se mueve adentro, ¿no? Hay tantas capas de lo que sucede y por más diálogo que haya, pues muchos fantasmas que se mueven, con muchas historias y demás. A mí me parecen seres valientes los actores, seres valientes y enloquecidos y tercos, pero creo que hacen una labor pues, muy extraña, ¿no? Esa de empatizar con personajes que sufren, ¿no? Que viven historias tan tremendas y ponerse ahí, o sea, ¿quién nos manda a hacer Cada tercera eso? llamada me lo pregunto yo, ¿por qué Sí, cada ¿por Estoy qué vez? aquí. estamos así, ¿no? Ajá. Sí. Ujú. Oye, Paola, cuando trabajas con actores extranjeros en español, pues no solamente se trata de pronunciar correctamente. ¿Qué necesita pasar para que un idioma deje de sonar aprendido y empiece a sentirse habitado? Uy, qué buena pregunta. Em, pues mira, no sé qué se necesite así como libro que yo lo tenga ya muy estructurado. Las experiencias que he tenido, y lo que más me ha funcionado es, sacarlos de la cabeza. Y justo, o sea, voy a repetir, esa cosa obviamente están buscando acompañamiento y ayuda porque lo queremos hacer bien, ¿no? Y yo también estoy buscando y cuidando que suceda, que tú te veas lo mejor que se pueden con tus recursos, eh, para que suceda la escena y demás. Pero respecto al tema me ha pasado, sí lo he hecho varias veces con actores extranjeros, y justo es buscar la comprensión más que la pronunciación sí es importante y no la descuido, pero creo que es igual que en español, o sea, que si estuviera trabajando con alguien en español, la comprensión de lo que se está contando. O sea, el cuerpo comunica muchísimo más que lo que estoy articulando, pero en un porcentaje, o sea, si el cuerpo del 100% se lleva casi el 50% y el tono el 7%. Ya. Entonces,
Sí, eso, la comprensión y me sirve mucho usar juegos para que lo integren y no estén acá a la hora de acción, ¿no? O sea, uso mucho, sí, uso mucho cositas y los mando mucho con tarea. Tuve la fortuna, la voy a decir, porque la verdad es que es algo que me encanta, que me pasó. No, pues, no, yo no tenía contemplado que cuando fui coach que mi trabajo era coach de acento en la serie de Gringo Hunters, porque la serie sucede en Tijuana, y habían actores del norte, pero del noreste. Y es otro tono, Torreón, Monterrey que Tijuana. Total que un día me habla el productor, oye, va a venir una actriz americana y ya le dije que tenemos coach para que ahí te encargo. Y yo, bueno, Anna Gunn, o sea, la de Breaking Bad. Y yo, ¿qué? Y a mí me tocaba justo con ella trabajar la pronunciación. Pero ya estando en la sesión, me dijo, oye, ¿tú qué piensas del personaje? No sé qué. Total que terminamos trabajando al personaje. Y ayuda muchísimo las ganas del actor y más allá de las ganas, la apertura a ser acompañado, porque pues eso a veces no está disponible. Y cuando no está disponible, por más que te tengan ahí, no hay mucho que hacer. Pero con esta mujer también fue para mí un aprendizaje de yo quiero ser esa actriz que aunque esté en el nivel que esté de trayectoria, me deje permear por alguien que sabe algo que yo lo tengo limitado, por idioma, por lo que sea. Esa era la misión, pero sí me tocó, sí terminamos trabajando un poco el personaje y para mí fue, bueno, o sea, un eventazo, sí. Em, y justo, o sea, ya entendiendo por dónde quería ver el personaje, lo que le sugerí, lo que terminamos trabajando juntas, fue mucho más fácil con esa comprensión darle la pronunciación y ya también facilitarle, o sea, facilitar, ¿cómo lo diré en inglés? Ah, bueno, eso en español sonaría así, ¿no? Porque ella sabe lo que está haciendo, pero lo que el miedito tal vez era él. Y si no suena bien en español, y si no digo carro, o sea. Claro. Pero sí, no sé si ya me fui a otro monte o No, contesté está la muy bien. pregunta. Pero qué bonito recuerdo me trajiste Qué a la lindo. mente. Qué bueno. Eso es lo que importa. Oye, Sí. Juan, regresando al tema del misterioso caso de la sombra, pues partes de un territorio que es aparentemente conocido, ¿no? Un niño, una casa, una sombra, el misterio y el juego de ser detectives. Mikkel, que es este niño que intenta resolver algo que pues no entiende del todo y lo hace pues con las herramientas que tiene, con la imaginación, con Sherlock Holmes, con su perro filete, con el humor y también con mucho miedo. Y poco a poco esa sombra pues deja de ser una amenaza externa. ¿Cómo surge la idea de escribir esta tremenda historia? Chan, 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 chan. Chan, chan. Pues surge de mi infancia, definitivamente, ¿no? Sí, es una obra que escribí en pandemia, en el 2020, en plena pandemia. Y di un taller online, como muchas personas estábamos inventándonos la vida, ¿no? En ese entonces, tratando de conectar nuevamente con la gente, como reinventarme, como otra vez entender si íbamos a hacer teatro, ¿no? ¿Qué iba a pasar? Como ese gran misterio, ¿no? Del 2020, esa incertidumbre, esos miedos. Y dije, bueno, pues si estoy dando estas herramientas dramatúrgicas a un grupo de personas, pues las voy a poner en práctica yo también para ver si funcionan, ¿no? Entonces, semana a semana nos reuníamos y yo hacía también la tarea y salió una obra de la infancia. Estaba trabajando también en terapia y seguía como en esos procesos, ¿no? O sea, la terapia siempre te lleva a la infancia por alguna extraña razón. Ahí empieza Todo está ahí. Más Es por eso. así de bueno. Entremos de otra vez. Y escribí esa obra para mi niño interior. Ujú. Esa es la inspiración. Es una obra muy fuerte, es dolorosa, Sí.
Porque además los adultos creen que están protegiendo a Mikkel al no decirle toda la verdad, pero al final ese silencio pues termina alimentando a la sombra. ¿Qué querías observar sobre la manera en que las familias convierten sus secretos en esos monstruos para los niños? No había una intención no recuerdo que hubiera una intención con el espectador a la hora de escribirla. Fue una escritura muy particular, como salió de una, y de pronto ya estaba la obra. Hice algunos ajustes, pero creo que necesitaban hacer así como está, ¿no? Fue un proceso, tanto la escritura como producirla y dirigirla, un proceso muy ligerito, muy gozoso para hablar de algo tan doloroso. Tan Yo siento doloroso. que la carga, ¿no? Que el costo de la obra lo viví en la infancia y que el teatro me dijo, vas, ¿no? Como ya, suelta la historia. A diferencia de otras obras donde hay uno y otro tratamiento, el misterioso caso de la sombra fue así, ¡fum! Mm, todos los que estamos involucrados en el equipo resonamos con el tema. Y regresar y compartirnos desde ahí es como la parte más rasposa del proceso, como reconocernos eso, raspados por la vida, ¿no? Por el silencio, por el secreto, por, por la incertidumbre, por el miedo. Y, y el encuentro con el público ha sido muy hermoso también, como decir, wow, esto está muy vigente, muy ahí. O sea, ha habido de pronto funciones en las que va la familia entera, el papá, la mamá, los hijos, y salen hechos lágrimas y digo, wow, ojalá se abra la conversación y puedan hablar eso que evidentemente está sucediendo ahí, ¿no? Mm, pues sí, eso, fue un proceso. Sí, creo que lo duro fue haberlo vivido, ya después ha sido puro gozo, puro gozo. ¿Hoy estás más reconciliado? Sí, sí. Hoy estoy más reconciliado y además estoy en un papel de papá. Mm, Y ahí cambia la historia. Ahora el ujú. papá soy yo. Y, y soy un papá presente. Qué lindo. Sí, a mí creo que nunca he escuchado a tantos hombres sollozar en una obra como en esa. Sí. Es impresionante. Ujú, Y me da mucho gusto que esté de vuelta en cartelera. ujú, Están todos los domingos en el Teatro Milán ujú. a las 12 del día hasta el 7 de junio. Sí. Así que pues vayan a verla, porque está muy buena. Y qué lindo, Juan, o sea, el tener pues sí, regalo Mm, de convertir algo que muchos hemos vivido, que es muy doloroso, en, en algo que genere estas conversaciones ujú, y que es más común de lo que nos imaginamos, como muchas cosas terribles que pasan en nuestro país, pero ese tema, o sea, el alcoholismo en México es hasta aplaudido y celebrado y se lleva a los niños, se los barre, o sea, durísimo. Y nada, yo aplaudo esta creación y lo que sí. genera y lo que impacta. Y creo que lo que compartes ahorita o sea, ustedes como equipo, lo- los, es un proceso de sanación, lo veo así. Y aunque ya esté en terapia y como volver a pasar por ahí siempre va a ser un encuentro distinto por cambiar de etapa, porque ya eres papá, por lo que sea, se me hace un regalo que invaluable. Mm. Y el que nos das a nosotros también. Y un espacio donde, como dices, Humberto, estos hombres, ¿no? Padres de familia pueden verse y reconocerse, pero también, no solamente en el papá, en la figura del padre de la obra, ¿no? A veces estas, En el niño en el también. niño también, Ujú. Sí.
¿no? Porque son cíclicos, ¿no? Y son figuras que se van heredando. Entonces, como dar la oportunidad de que estos señores se observen y reconecten con su niño y con su herida y se den chance de llorar, me parece que es algo que hace falta. Que Totalmente. hace falta, que el teatro tiene ese poder y que también son otros tiempos que antes no cuestionábamos. Bueno, no nosotros, nuestros papás y abuelos, hay Claro. muchas cosas que no cuestionaban y que la terapia no estaba en boca de todo el mundo, incluso estabas loco si ibas, o sea, y creo que dentro del caos en el que estamos hoy con otros inventos, ese avance y que el teatro tenga ese lugar, qué rico. Ujú, Sí. ujú. Sí. Felicidades por muy lindo Ay, trabajo. gracias, querido. Gracias, qué bueno que la disfrutaste. Oye, Juan, y quisiera tocar un poco brevemente el tema de Mr. Wing, porque aunque ya hemos hablado de esa obra desde la actuación y la dirección, que recientemente vinieron Angie Bauter y Alonso Iñiguez, pues contigo aparece desde otro lugar, un poco sobre la adaptación. ¿Qué es lo más delicado de adaptar una novela donde la contemplación y la mirada son tan importantes? Disfruté mucho el proceso de la adaptación. Además, me encanta Barico como autor, ¿no? Soy un fan así de sus novelas y sus ensayos. Este, mm, pero sobre esta pregunta en específico, creo que tiene que ver como crear un personaje, ¿no? O traducir al teatro un personaje que tiene una carga emotiva muy fuerte para sostener esos silencios y esa contemplación donde encuentra ligereza, ¿no? Entonces, en la adaptación, pues sí buscaba como transmitir ese conflicto interno tan fuerte por el que está pasando Mr. Wynn, para que en esos momentos de encuentro con el otro, como ese dolor se suavizara. Ujú. ¿Qué tan complejo es adaptar una novela para que pueda funcionar en escena? Bastante complejo. Me imagino, no tengo idea. Tiene su complejidad. Esta es la, creo que tercera novela que adapto, si mal no recuerdo. Pero, pero la primera adaptación que va a escena de un texto que he hecho, ¿no? Entonces, pues fue otra experiencia, compartirme como autor desde ahí, ¿no? Elegir momentos, ¿no? Traducir gestos y estos vuelos narrativos del autor de pronto en un diálogo o en una acotación. En el caso de Mr. Wynn, como estos cambios constantes de espacio y tiempo que a mí me encantan como en el teatro y lo hago en mis propias obras, ¿no? En las obras que yo escribo hay cambios radicales de espacio y de tiempo y bueno, pues eso representa un reto a la hora de traducirlo a la escena. Sí, como esos son, creo, algunos de los retos con los que me enfrenté. Oye, y en Mr. Wing, pues en retratar a alguien implica mirarlo pues con una atención que para mi gusto puede ser casi peligrosa. ¿Qué descubriste sobre el límite entre mirar a alguien y creer que puedes entenderlo? Uy, Órale, está buena esa pregunta. Bueno, todas tus preguntas. hashtag. Pero entre límite, yo creo, o sea, no sé, está complejo. Siento que... no sé. A ver, repíteme otra vez esa pregunta para ver si la agarro. ¿Qué descubriste sobre el límite entre mirar a alguien y creer que puedes entenderlo? Descubrí que uno también necesita desnudarse para ser capaz de mirar al otro y que debes ser capaz de mirarte a ti mismo para ver al otro. Ujú. Y creo que algo así le pasa, o sea, mi teoría, hablando de Mr. Wynn, es que algo similar le pasa a Mr. Wynn. Él se da cuenta que se tiene que atrever a mirarse más profundo para poder mirar a alguien más y para poder regresar a la escritura y reencontrarse a sí mismo. Y por Y eso se va. quizás un poco también evolucionar, ¿no? Sí. Y siento que por eso se va, ¿no? Y él ahora en esta relectura que la vi ahora en escena,
Me llamó mucho la atención que tiene un hijo que dejó atrás y yo siento que esa es la mirada que le hace falta, el retrato que le hace falta hacer, la mirada que está pendiente, la mirada del padre a su hijo, ¿no? Entonces, en mi imaginario, Mr. Wynn va a reencontrarse con su hijo para ser capaz de ver a su hijo y de verse a él como padre para poder seguir adelante. Nunca se explica eso en la novela, pero yo siento que no hay una mirada más potente, más creativa, más iluminadora que la del padre a su hijo. Claro. Cambiando de tema, Paola. Y yo vamos para allá. Okay. Ay, cuántos misterios. Si trazamos una parábola donde el vértice... Ya no aguanté. Me quiere llevar a cuando era ingeniera. Me quiere llevar a cuando era ingeniera, pero no pudo con mi cara. Es que eso fue lo que me dio más nervio. Y yo calculando. Ay, perdón, esto fue un pequeño chascarrillo que teníamos planeado para ti, pero yo tenía que haber aguantado la pregunta entera y no lo logré. No, ya vamos, ahora sí, ya lo sé. Escribiste un monólogo que se llamaba De Botox de Botas al Botox, que es este monólogo que dirigió Ana Karina Guevara. Sí. Y la obra parte de Ana, una recepcionista en un consultorio de un cirujano plástico, y desde ahí se abre la conversación sobre la belleza, el cuerpo, la publicidad, el deseo de transformación y la dificultad de adaptarse en un mundo que siempre parece estar vendiéndonos como esta versión corregida de nosotros mismos, ¿no? ¿Qué necesitabas poner en escena sobre la relación entre el cuerpo, la belleza y la aceptación? Ay, ¿qué necesitaba poner en escena? Pues el tema en sí. Yo creo que me intrigaba mucho ver tanto... A ver, yo escribí esta obra en 2009. Empecé a escribir en 2009. Fue un proceso de un año, fue un proceso de... Fui beneficiaria de una beca, todavía estaba viviendo en Baja California. Y... pero ya traía como la inquietud del tema de la presión de la publicidad, que en sí la obra no habla de la publicidad, pero sí la inspiración. Uh-huh. Y me intrigaba mucho en ese momento cómo yo lo estaba viviendo y el mensaje que le estábamos dando a las siguientes generaciones, ¿no? Sí, crecí en una ciudad que a lo mejor no para todo el mundo, pero sí había en ciertos estratos la conversación de qué quieres, fiesta, viaje o nariz. Wow. Y compartiéndolo acá es como algo que pasa y luego cuando fui a Colombia descubrí que también es como algo que sucede. Viví en Monterrey 5 años y allá era como un elitismo muy, muy heavy para entrar a bailar al antro. Y a mí yo creo que una dosis me daba un shock todavía más amplificado porque venía de vivir un año en Canadá donde para entrar a bailar hacías fila. No importaba si tenías, o sea, fila y ID, ¿no? O sea, pero no si, ¿cómo son tus zapatos? ¿Qué te pusiste? ¿Traes chanclas o no? O sea, era, pásale. Entonces, creo que fue un conjunto de cosas que estaban ahí haciéndome ruido. Y eso, o sea, como poner el tema y abrir la conversación de cómo estamos atendiendo una presión que a mí de fondo, justo en ese año que le estaba escribiendo, yo estaba estudiando coaching ontológico, otra vez mencionando, en Colombia. Y parte de lo que llegué como tesis con ese texto fue la aceptación.
O sea, y no necesariamente por si pasas o no pasas por una cirugía, si lo consideras necesario o no, o un arreglo, que no estoy en contra, ¿eh? Tengo gente, y siempre lo dije en las entrevistas cuando estuvimos así haciendo muchas temporadas, tengo gente muy cercana que fue un apapacho a su existencia, ese cambio, ese ajuste, y bien. Yo estaba más clavada en esta cosa de si no lo haces estás mal, lo tienes que necesitar. Eso me Ya. intrigaba mucho, o sea, y también me intrigaba yo en mis fantasías y preguntas, y yo, ¿y qué pasaría si yo soy una sacatona? Yo no pagaría porque me anestesian, ya eso ya me da miedo y o sea, no lo haría. Hasta ahorita, no sé si en unos años cambie de opinión, lo dejo abierto. Dejo ahí. Pero sí y en mi imaginario de verdad no solamente existía que me puse a investigar, entré a todas las posibilidades de operaciones que existen, que es infinito. O sea, hay hasta para hacer más alto de las rodillas, o sea, hay unas cosas muy locas. Pero sí, yo me quedaba como cuando lo analizaba, mi imagen era el rostro y como la operación más común, la nariz, ¿no? Y yo, híjole, ¿qué pasaría si te quitan la venda y no te gustas? No hay lo que en ese entonces el delete, el backspace, o sea, Sí, no no hay hay vuelta esos atrás. botones, ya está. Y ya investigando, pues hay todo un fenómeno de esa no satisfacción, que ya son pues, personajes que conocemos muchos, de no saciar esa necesidad. Y hay unos fenómenos súper locos que tienen sus investigaciones y sus nombres científicos de qué pasa también como en la bulimia, que se siguen viendo en el espejo como con esa imagen de que no les gusta, por más que ya les hayan modificado lo estético. Entonces, creo que eso, o sea, fue una inquietud de poner el tema y me gustó haberlo hecho. La escribiste hace muchos años Sí. y pues creo que con el paso del tiempo se ha vuelto mucho más fuerte por la potencia que tienen ahora las redes sociales, los filtros, los retoques y toda esta exposición pues constante Sí. que tenemos por las redes. ¿Cómo miras hoy esa pieza desde el presente? Justo creo que sigue vigente y no me imaginé que fuera a seguir vigente, o sea, como con más potencia con el paso del tiempo. La última temporada que hice me sorprendió mucho que una amiga estaba ayudándome en las relaciones públicas y me dijo, traje a mi sobrina porque ella y muchas niñas de su generación no se saben ver al espejo porque están acostumbradas a vincularse con el filtro del celular. Ay, wow. Ajá, y yo fue así como, ¿qué? O sea, eso pues, obviamente no lo vive ni en el 2010. Claro. No nos imaginábamos muchas de las realidades que tenemos hoy con redes sociales y demás. Y hay generaciones que están sufriendo unas cosas que nosotros era una revista. Pero si te la comprabas o la veías en el súper o lo que sea, ¿no? Pero ahorita esto, o sea, no me imagino esa sensación de no poder convivir contigo con tu imagen real, ¿no? O sea, tenerte que ver a través del filtro. Entonces sí creo que hoy esa vigencia que tiene de Botas al Botox ya toca otras cosas que no estaría mal incluir, no lo he considerado, pero sigue tocando cosas que yo no sabía que iban a llegarnos y a arrasar con nuestra realidad. Claro. Qué fuerte. Sí, se me hace muy fuerte. Sí. Y bueno, hay todo, es que, bueno, a mí el tema me encanta porque es muy loco cómo empieza este asunto de ser algo necesario para una reconstrucción después de un accidente a convertirse en una industria, a convertirse y pasar por primero quienes viven de su imagen, luego en paralelo el narco, el buchonas, bla, 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 a la sociedad en todos los estratos. Es como es una escala que no era, que normalmente estamos acostumbrados a una escala, sino esta ha sido muy
eh, en un comportamiento que a lo mejor no parece que va para ninguna parte, pero permea todo. Ujú. Y no es algo porque suena que es un tema muy de mujeres, pero para nada. Toca todos los géneros. Sí, de acuerdo. Ujú. Oye, y recientemente terminaste una corta pero muy exitosa temporada de Masa Madre, Sí. que es esta obra escrita y dirigida por Javier Mira, Ujú. que parte de una panadería familiar que atraviesa por una crisis después de la muerte de la madre y de estos dos hermanos. Pero al mismo tiempo, una franquicia abre un negocio enfrente de la panadería y amenaza con que este negocio se pierda. Y creo que lo que es interesante no necesariamente es la panadería, sino que habla de la familia y del duelo. Y tu personaje de Angustias, pues aparece como esta viuda excéntrica de la condesa, que está vinculada mucho hacia lo místico, el humor, tanto a lo absurdo, y también a una forma muy particular de soledad. Ujú. Eh, ¿Cómo leíste tú su soledad durante el proceso? Mm, yo creo que, a ver, ¿cómo la leí durante el proceso? Em, mm, Ay, pues es que Angustias de primer impacto, así de primera lectura, pues o sea, viuda en una mansión, ya nos dice, ya nos dice, y nada más con una mascota. Em, pues sí, como la describes, como muy excéntrica. Em, y siento que todos los personajes, no solo Angustias, tienen ese vacío y esa resistencia a aceptar el dolor el dolor de la pérdida. Que la obra no va de eso, ni toca tanto eso, pero Pero nosotros está como presente. creativos, Ujú. pues, lo observamos y lo consideramos para jugar a los personajes. Em, y eso, siento que es una soledad en negación. Ujú. O sea, Angustias o sea, primero el drink, el tequila, la pastillita, de todas las que le pongan enfrente, antes que asumir, eh, y darse cuenta que no sale de su casa, y darse cuenta que ni siquiera está disfrutando de la abundancia y la prosperidad en la que vive esa mujer, por no aceptar que ya está ella con ella. Ujú. Entonces, creo que es una soledad también, de de miedo a estar con ella un poquito. Aunque, como dices, si bien la obra no va de esta parte de la pérdida y del duelo y del dolor, está presente Sí, y lo hay toca. mucha comedia. ¿Qué te exige como actriz mediar esa parte del tono entre la comedia, pero también dejar ver, pues que sí está ese dolor inevitable? ¿Qué me exige como actriz? Mm, pues darme el espacio de que mostrar esa vulnerabilidad que sí vive en Angustias. Porque, a ver, cuando nos llega un texto lo podemos dejar en un nivel, o sea, siendo comedia, se puede dejar en un nivel de: no vamos a entrar ahí, ¿como para qué?". Y yo creo que ahí es el trabajo en equipo con dirección también, ¿no? O sea, de los diálogos con dirección, los descubrimientos entre los personajes, entre las relaciones. eh, y, y eso, yo creo que no sé si como exigencia, pero o si sea un gusto personal o una manera de abordar el trabajo, pero creo que sí está muy rico dar espacio a las sombras del personaje, que es algo que ¿quién quiere? Todo el mundo interesa en mi soledad, en silencio, o sea, y los personajes pues son un reflejo de realidad y partiendo de eso, pues no, igual es más fácil no darnos chance que se muestre, pero hacerlo se me hace mucho más rico.
y, y que nos genera como espectadores una experiencia que conecta más. Darle espacio a lo que sí le está pasando al personaje y mostrar lo que no que quiere que nadie vea. ¿No? O sea, Claro. ¿Cómo fue trabajar con Javier siendo un dramaturgo y un director tan joven? ay, un dulce. Amamos a Javi. Amamos a Javi. Muy padre, ¿eh? Muy padre. Em, la verdad es que nunca dudé, o sea, me invitó a la lectura y tengo la fortuna de conocer a Javi como amigo y no hubo un análisis de, híjola, pero la primera, no me pasó por la mente. Al contrario, hasta hace poquito me cayó el 20 y dije, ay, qué afortunada que fue así, porque no Claro, sabíamos cómo iba a ser. claro. Pero tampoco lo pensé. Ah, ok. Fue un regalo súper lindo, una sorpresa muy linda y un equipo divino. O sea, trabajar con Rubén y Ale en escena es súper rico también. Los quiero mucho. Qué lindo. Oye, y después de esta temporada, a pesar de que fue breve, pues todas las funciones estuvieron agotadas. Mm. ¿Qué te deja ver Masa Madre sobre el lugar que todavía puede ocupar una comedia, aunque sea pequeña y viva, pero muy cercana, sobre lo que sucede en la cartelera actual de la ciudad? Algo que dijiste tú, Juan, hace ratito, o sea, creo que es teatro que está hecho con el corazón y creo que ese teatro siempre va a acercar a la gente no solo a esa obra, sino a ver más teatro. Y me siento muy afortunada porque sí es algo que en algún punto dije, yo quiero hacer teatro en el que, a través del cual la gente quiera ver más teatro. Y ya se llevará las sorpresas con la obra que yo esté o los demás, pero este teatro que invita. Y eso me deja ver más a madre que es que ni lo veo muy claro porque hubo gente que repitió y que, ay, ahora viene con o sea, una amiga de Ale vino 3 veces. Wow. Sí, y fueron 4 funciones, por eso dice muy corta la temporada, muy prudentemente, pero fueron 4. Este, entonces eso, me deja ver que estas comedias que sí pueden caer en algo muy ligero, pero que nos ponen a cuestionarnos algo, porque creo que eso tiene muy entrañable Masa Madre, que nos pone en espacios y en lugares muy comunes, que no hay manera o sea, todos tenemos una mamá, todos tenemos bueno, casi todos tenemos hermanos, y si no tienes esa relación Sí, con con alguien. alguien, ¿no? Entonces me deja ver eso y que no importa si es tu primera obra, la mitad de carrera o de tus últimas, pero cuando está algo hecho y creado con todo el equipo, con las ganas de compartir una historia que a nosotros nos divertía desde las lecturas. Creo que ahí ya vas dando señales, vamos teniendo señales. No esperábamos lo que pasó. Yo creo que nadie esperábamos lo que Qué pasó de que lindo. está lleno otra vez. Ay, bueno, pues tercera llamada, vamos. Qué padre. Sí, fue muy lindo. Sí, Pues sí, ojalá sí. regresen, chicos, Sí, porque sí, sí. está bellísima, está muy divertida. Sí. Yo la vi en una lectura dramatizada y luego ya en función. Ah, Y la verdad es que las 2 veces la disfruté muchísimo. Entonces, qué ojalá bien. regresen pronto. Sí, 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 va a haber noticias. Síganos ahí, Masa Madre. ¿Cómo es? Masa Madre Obra MX en En Instagram. Instagram. Sí, Muy bien. sí, 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 sí. Gracias. Chicos, ya casi nos estamos perfilando al final de este programa. Y entonces quiero compartirles estos dulces que nos mandaron nuestras amistades de Enchilame está. Juanes, es tuyo. Qué rico. Si quieren abrirlo ahorita y comer, Yo si se quiero lo el de quieren Juan. llevar a su Yo quiero el casa, de allá. si se lo quieren llevar a su Gracias. casa y no invitar, está también bien. Ay, Y G. mientras seguimos platicando, pueden comer, adelante. Ok. No se va, preocupen. Me encanta. Qué rico. Ay, ya Gracias. no se voy a pelar. A ver, Tengo un par de preguntas más. Si llegas a escuchar bien, si no, no importa. Te puedes concentrar. Oigan, después de todo lo que han hecho de lugares tan distintos del oficio,
¿qué les sigue sorprendiendo de la forma en la que una persona se puede revelar en escena? Ay, qué lindo. ¿Qué me sigue sorprendiendo? Pues yo creo que eso que que se revele. Em, Ay, déjame pensar. Que me sigue sorprendiendo el encuentro. O sea, el encuentro con lo que sea que me estén contando y la provocación y lo que me puede generar un gran momento observando ese acto. Ujú. Ese encuentro me sorprende y lo agradezco y lo aplaudo. Ujú. Pues sí, coincido, como ese encuentro de ver a otro ser humano, ¿no? Ahí, abriendo, explorándose y decir, necesitaba eso, ¿no? Como esa compañía en la experiencia humana, ¿no? De decir, no estoy solo. Y la celebración de sentir al público alrededor de mí. Creo que esa parte de la experiencia de ir al teatro y sentir a la gente reaccionar, yo la disfruto mucho porque es como aquí estamos, ¿no? Estos somos. Y como regresar a ese punto del ritual, me Sí, encanta, me sí, sí, sí. encanta. Ujú. Sí, porque sí, comparto mucho eso también. El estar en una sala que puede estar con gente que conoces, pero la conoces hasta cierto nivel, ¿no? Em, o no la conoces de nada, pero estar en esa vulnerabilidad compartida o en esa carcajada compartida, se me hace algo sublime y que solo le pertenece al teatro y me Sí, encanta. sí, eso es Ujú, muy lindo. ujú. Qué bien. Oigan, pues aquí al centro tenemos una caja con más de 500 programas de mano y la intención es que agarren un bonche y escojan y digan, ay, esta obra sí la vi, esta no la vi, esta la vi, me gustó, esta la vi, no me gustó, esta, qué suerte que no la vi. Lo que sea que quieran decir, bienvenido. Entonces, Ay, adelante, agarren un bonche, está bien. A ver, bastante revuelto, entonces... ¿Qué hay por aquí? Me da pendiente. a mí también, me Me pone da nervioso. pendiente. Y si no hay nada de lo que quieran hablar, Mira. agarren más. Mi persona. Qué hermoso. A ver, si quieres, mira, siéntate y puedes enseñarlo a la cámara. El El pecado. pecado El mejor cometido, pecado con mejor mucho amor cometido. lo enseño. No puedo hablar de ella porque soy parte. Pero yo te quiero decir algo, Paula. Me pareces una mujer espectacularmente bella. Ay. Te lo digo en Gracias. serio. Y Gracias. la capacidad que tienes de verte espantosa en esa obra me parece muy impresionante y lo digo de buena forma, pues. O sea, es que tu sí, personaje, castidad, mírala, sí, Dios mío. No, te lo juro, no lo podía creer. O sea, te vi salir en escena y yo decía, Dios mío, esta mujer no es tan fea. Pero además, te veo después al final de la función y digo, no, espérate, es que sí es pendejamente guapa. Sí, mi Entonces, esa madre. capacidad de Gracias. transformarte me parece sorprendente. Qué lindo. Ay, gracias. Eres, Amamos la eres transformación. muy bella por dentro y por fuera, mi madre. Ay, gracias. Guau. Bueno, el que Bueno, encuentre vi primero, algodón de azúcar. venga. Que también hay una sombra por ahí, ¿no? Sí, muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Y pues espectacular. O sea, el trabajo de Gabriela y de los actores, increíble. O sea, bravo, bravo, bravo. Yo estaba así como adentrado en ese mundo fantástico, horroroso, ¿no? Y no la vi venir, ¿no? Como de estar tan metido en la obra, como no vi venir hacia dónde iba. Y me encantó. Me encantó, bravo. Bravo, bravo, bravo. Sí, es una obra muy redonda. El texto, la escenografía, el maquillaje, el vestuario, las actuaciones, todo está increíble. Alejandro Morales está... Es lo máximo, Alex Morales. Espectacular. Es lo Ay, máximo. Sí. Y Amamos. regresa a finales de año. Ah, bravo. ¿Sí? Sí. Wow. Qué chido. Oye, yo agarré un bonche de muchos que no he visto. Puedes agarrar otro bonche si Sí, quieres. voy a hacer eso. Está bien. Está por aquí Los Perros, que me divertí mucho. Ah, sí.
De Magaloni. Mucho, me divertí. Sí, Magaloni dirigiendo. Por ahí anda nuestro querido Nacho Riva Palacio, Paula Que es lo Watson y mi máximo, José Nacho. Ramón Berganza. Sí, es Sí, cierto. me divertí mucho. También regresa este año. ¿Sí? Ujú. Ay, cuánto dato. El hombre de la mancha, la vi muy chiquita. Pero esa es la de montaje- García Lozano, Esta es la de ¿no? García Lozano, Yo sí. la vi. Me tocó. Sí, Muy bonita. esta también la vi. Y justo, o sea, me conmovió mucho, pero justo menciono lo de haberla visto de chiquita porque, híjola, qué conmoción con estos musicales, con este musical. Ujú. O sea, sí, sí, sí. Me estoy buscando, Network. ¿Vieron Network? Uf, qué Sí. espectacular. Sí, con Jiménez la Capi. disfruté qué bien mucho lo también. hacía. Qué bien, ¿no? Antón Araiza. Nuestros Bambis las 100 de Bambis dientes de leche. La disfruté muchísimo, Antón. Sos una pistola, boludo. De Jiménez Cacho Recopado. vieron ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Ah, sí, hace sí, mucho. Hace mucho, ¿no? Qué obra. Sí. Es de esas pocas obras donde he salido temblando del teatro. Así, Sí. ¿qué Sí. es esto? ¿Qué es esto? ¿no? Total. Qué maravilla. Sí, es que lo hace muy bien Jiménez Sí. Cacho. Peter Pan que sale mal. ¿Cómo me divertí? ¿Cómo me Muy divertí? divertida. Yo agradezco esa obra. O sea, la obra que sale mal la disfruté mucho, pero Peter Pan era... Yo la disfruté Soy más. una niña de Ujú. 5 años así, así estaba feliz, fascinada. La vi 3 veces y otra vez así. Luego la llevé a mi hermana y a mi mamá y disfrutaba ver la obra y verlas a ellas, disfrutar la Claro. obra. Me encanta lo que genera Peter Pan. Sí, ¿Qué está más? increíble. Sigan. Aquí encontré una que produje. A ver. Solo quiero hacerte feliz. Ah, muy bien. Qué difícil producir 3 en 1. 3 en 1. Estuvo intenso. Porque supongo que sí se triplica el trabajo. Pues... O casi. Sí, casi. Casi. Porque compartíamos pues elenco y algunas Claro. cosas, pero sí... Pillowman. Qué bonita obra, ¿no? Bueno, Muy ruda. dura. Sí, sí. Pero Muy muy dura. bien Pero escrita de buenísima. Martin McDonagh. Muy bien, de chicos. mis musicales favoritos en la vida. Ah, Los Miserables. Me encanta la frase de cierre. Amar a otra persona es ver el rostro de Dios. O no sé cómo se traduce literal en el musical, pero así la traduje yo en este momento. Me encanta. To love another person is to see the face of Exacto. God. Me encanta. Oigan, chicos, pues muchas gracias por haber venido. Yo voy a buscar porque no me salieron las que vi. No, muchas gracias por haber venido. Es muy lindo tenerlos aquí y respeto mucho el trabajo que hacen. Gracias. Entonces les agradezco mucho el que hayan venido. Gracias a ti. Y sabes que gracias también por tener este espacio de compartir que no es común en nuestro quehacer, ¿no? O sea, es más común ir a promocionar una obra, pero no es rico estar, tocar fibras que a lo mejor no reflexionamos a diario. Muchas gracias. Gracias, a Humberto. ustedes. Por tu sensibilidad y por tu convocatoria, ¿no? Y por tu pasión al teatro. Qué rico conversar con alguien que es apasionado del teatro. Muchas Sí. gracias, Juan. Oigan, ¿y qué fue lo último que vieron para saber si vamos a verlas o no? Ay, Dani y el mar Profundo Mar Azul. El profundo mar azul. Qué joya. Samantha. Y no Es lo conozco al otro máximo. actor. ¿Cómo se llama? Alex. Alex. Wow, no se pueden perder esa obra y ese... Javier García, ya me dijeron. Sí, el Javier apuntador. García. Iba a decir Discúlpame. Javier, pero no me acordaba. Sí, entonces mejor preferí no mencionar. Qué trabajo tan lindo, qué bonita adaptación. No se siente que es un texto en inglés traducido al No, no. español ni Cero. tropicalizado. O sea, parece que sucede ahí. En Tamaulipas lo proponen, ¿no? Ujú. Me encantó, me movió muchas fibras y es también súper duro. Bravo, Sí. y Magaloni también. Magaloni Sí, es lo sí, muy máximo. padre. Está increíble, sí. Sí. Le quedan pocas funciones en la teatrería. Una, creo, 2, no sé. Sí, 1 o 2 le quedan, pero Sí. está buenísima. Sí. Si pueden, verla. Sí, vean. A mí me ha tocado ir poco al teatro ahora en esta faceta de papá, ¿no? De ir cada semana 1 o 2 veces.
Pero bueno, he visto pues, las obras en las que he estado involucrado y obras para infancias. Entonces, de esas rescato Toto y Pez. Ay, lo máximo. Que es una belleza, ¿no? Una belleza. Una belleza. Ajá. Sí, Ya de Luis tiene Eduardo un Yip. ratito, pero Es sí. lo máximo. Sí. Sí, Muy total. bien, qué bueno. Pues muchas gracias, chicos. Gracias. Gracias a ustedes. Larga vida, cuarta llamada. Gracias. Y gracias a ustedes por quedarse a la cuarta llamada, porque muchas veces las mejores historias se cuentan después de la función. Nos vemos a la próxima.